Hola, Dios te bendiga. Espero que esta reflexión te sea de edificación para tu vida y puedas entender el propósito de Dios en tu diario vivir. El por qué Dios permite a veces ciertas adversidades, ciertos problemas, ciertas dolencias en nuestro caminar en este mundo. Hay una historia que habla de un varón de Dios. Él era un evangelista muy temeroso de Dios, amante de Dios, amante de lo bueno. Y ya tenía tiempo casado con su esposa. Había un problema nada más. Su esposa nunca había podido darle un hijo. Después de mucho tiempo de casado, después de que ellos juntos servían a Dios e iban a congresos, a campañas, a vigilias, a donde los invitaran, ellos siempre estaban sirviendo a Dios, juntos, como pareja, como cabeza y ayuda idónea. Hasta que un día él sintió como un vacío en su corazón al no tener hijo. Entonces se puso de acuerdo con su esposa y le dijo, mira mi amor, la palabra del Señor dice que si dos se pusieran de acuerdo y pidieran cualquier cosa, si es de acuerdo a la voluntad de Dios, será hecha. Vamos a orar a Dios para que Dios abra tu matriz y podamos tener un hermoso bebé. Y así lo hicieron. Por mucho tiempo se pusieron a orar hasta que Dios oyó el clamor, la oración de ellos. Y Dios sanó el vientre de la esposa de este evangelista. Y dice la historia que él se gozó cuando vio que el vientre de su esposa estaba creciendo. Y fue al médico y le hicieron un ultrasonido a su esposa y se dieron cuenta que ella en su vientre se estaba desarrollando un hermoso bebé. Era un varón. Cuando él supo que era un varón, se llenó de gozo y ella también. Llegaron a casa y le dieron ambos gracias a Dios por el milagro que habían recibido. Y pasaron los días, las semanas y los meses, y se acercó el día del nacimiento del bebé. Él, con gran nerviosismo, llevó a su esposa a un sanatorio y lo recibieron en el sanatorio y lo metieron a quirófano. Pero al cabo de un rato salió el médico con una mirada media triste y él quedó viendo al médico y le preguntó, ¿qué pasa, doctor? El médico le dijo, hay complicaciones en el parto de su esposa. Solo vine a decirle a quién quiere que salvemos, a su esposa o al bebé. Él bajó la mirada y hubo cierta tristeza en su corazón. Y él le dijo al doctor, haga lo que pueda hacer y sea Dios quien diga, o sea Dios que haga un milagro de nuevo. El médico se fue y al cabo de unas horas regresó con los brazos con un niño. Y le dijo el médico al evangelista, Señor,
una hermosa noticia. Aquí está el bebé, pero otra mala noticia. En breve podrá recoger el cuerpo inerte de su esposa. Ella murió. Él, lleno de tristeza, recibió al bebé, hizo el sepelio de su esposa y la enterró. Con su corazón triste, pasaron los días, las semanas, y Dios empezó a dar consuelo a su tristeza, a su dolor, por medio de su bebé. Y él empezó a apasionarse por el bebé que había nacido, que tenía en sus brazos. Y eso le ayudó a amortiguar el golpe que él sentía en su corazón. Pasaron los días, los meses y los años, y el niño empezó a hablar y a caminar, y juntos pasaban momentos inolvidables. Reían, jugaban, y siempre lo acompañaba a él al servicio, al ministerio. Y los dos eran uña y carne. El niño amaba a su papá y el padre amaba a su hijo. Pero a cierta edad de 10 años, el niño empezó a decirle a papá: papá, me duele la cabeza. Entonces, este varón evangelista lo llevó al médico, y el médico le dijo: vamos a hacerle una radiografía de la cabeza. Y se la hizo. El médico llamó a este evangelista y le dijo: le tengo una mala noticia. Él, viendo al doctor con los ojos tristes y asombrado, temeroso por lo que le iba a decir el médico, y el médico le dijo: su hijo tiene un tumor inoperable en el cerebro. Si queremos extirpárselo, apresuraremos su muerte. Su hijo va a morir. Cuando a él le dijeron eso, él cayó de rodillas y exclamó y dijo: Dios mío, ¿por qué? Tal vez hoy tú te estés preguntando: ¿por qué? ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué esta enfermedad llegó a mí? ¿Por qué mi matrimonio se destruyó? ¿Por qué mi esposo se fue de casa? ¿Por qué mi hijo cayó en los vicios? ¿Por qué mis hijos no quieren nada de Dios? ¿Por qué a mí? Y este evangelista fue lo que dijo. Tomó los análisis y se fue a casa. Cuando llegó a casa, estaba su niño sentado y le expresó una sonrisa. Él, al ver la sonrisa de su hijo, no pudo devolverle una sonrisa, sino que lo abrazó y lo echó en su pecho y le expresó: te amo. El niño no entendía la expresión y la lágrima de su padre. El niño se convulsionaba por los frecuentes dolores de cabeza, hasta que llegó el momento que el niño murió. Él, con gran dolor y sufrimiento, enterró al niño, y su corazón se empezó a amargar en contra de Dios. Del amor que un día había nacido de Dios, nació un odio. Él odiaba a Dios y odiaba las cosas de Dios, y le reprochaba a Dios: ¿por qué
había permitido que su esposa muriera y por qué le había dado el niño y después, según él, se lo había quitado. ¿Por qué no hizo caso a las plegarias, a las oraciones que él hacía de que lo sanara? Y ese por qué no tuvo respuesta. Dios formó un silencio. Y dice la historia que este hombre se amargó en contra de Dios y no quiso saber más de Dios. Se hundió en su casa, en la soledad, en la amargura, en la tristeza y en el dolor. Y llegaban muchos pastores a invitarlo para que él fuera a predicar, a evangelizar, y él los corría con malas palabras y les decía que Dios no existía, que eso era una mentira y una farsa, que tenía razón aquellos que decían que Dios no existía, los ateos. Y él se apartó de la gracia de Dios por ese sufrimiento, por ese dolor y por esa prueba que él no comprendía en su momento. Y dice la historia que él se hundió en el alcoholismo. Él deseaba morir, no le encontraba sentido a la vida, pues ya todo había terminado, según él. Pasaron algunos años y su vida se iba deteriorando en el alcoholismo y la amargura, hasta que una noche, cuando él, rendido por el sufrimiento y el dolor y la amargura, quedó dormido, tuvo un sueño. En ese sueño se le apareció un hombre que le decía: ven, acompáñame, quiero que veas algo, sígueme. Y dice que en ese sueño él se levantó y siguió a ese ser, a esa persona, y lo llevó a un callejón sucio, maloliente, donde había un joven como de unos 20 años, con el cabello maltratado y largo, con el cuerpo tatuado, con las ropas hecho un guiñapo, sucio, de una apariencia lastimosa, inyectándose droga y emborrachándose en el vicio. Él quedó viendo a ese joven y el ser le dijo: ¿cómo ves la apariencia de ese joven? Y él le dijo: es lamentable porque es muy joven y está sumido en las drogas y el alcohol. Su vida es un desastre. Entonces el ser le dijo: ¿cómo crees que se sienten sus padres de ese joven? Y él le expresó y dijo: los hombres más viles, el hombre y la mujer más vil, de ver a su hijo amado en esa condición y perdido en este mundo de pecado. Entonces le dijo el ser: acércate y mira bien a los ojos, al rostro a ese joven y dime si le conoces. Y él se acercó y quedó viendo al joven y quedó viendo al ser y le dijo: no lo reconozco, no lo conozco, acércate bien, míralo. Y quedó viendo y le dijo: no lo reconozco. El ser le dijo: muchas veces oraste a mí para que tu esposa tuviera un hijo. Y yo te escuché y abrí la matriz de tu esposa. Tu esposa murió y tu hijo quedó vivo. Eras muy feliz con él y era tu mayor tesoro que yo te había dado. Pero a la edad de 10 años, él enfermó y un tumor maligno se desarrolló en su cabeza. Y oraste a mí para que lo sanara.
pero yo no acepté tu oración. Tu hijo murió, sé que te dolió, te amargaste en contra de mí y te volviste mi enemigo, y yo te amo y te comprendo, porque no entiendes. Tu mente es tan finita que no tiene la capacidad de entender mis pensamientos. Ese joven que tú ves ahí tirado en el alcoholismo y la drogadicción, y que va a morir y se va a ir a condenación eterna, ese es tu hijo, esa es la vida que él iba a llevar. Yo conozco el futuro, le dijo el Señor a este varón en el sueño, y permití que esa enfermedad te quitara a tu hijo. Pero hoy tu hijo y tu esposa están conmigo. Yo me apresuré al futuro y vi que esa iba a ser la vida de tu hijo. Me dolió a mí también quitártelo o permitir eso, como a ti. Pero yo tengo pensamientos buenos para ustedes. Y tu hijo hoy está conmigo en el reino. Quiero que te levantes y que vuelvas a servirme y a testificar que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, que yo tengo pensamientos de bien para ustedes y no de mal. El joven, el hombre se despertó, se alineó, se bañó, se cortó la barba, se arrodilló y le pidió perdón a Dios y volvió a servir. ¿Qué te quiero dar a entender con esta reflexión? Yo no sé el problema que tú estés pasando hoy, la necesidad que tú estés pasando, el dolor que tú estés pasando, o el ser querido que hayas perdido. Solo te puedo decir que los que aman a Dios, todas las cosas malas les vienen a bien. No te amargues, no te apartes de Dios. Permite que Él haga su voluntad en ti, que aunque es dolorosa, es mejor. Que Dios te bendiga, que Dios te ilumine a cada día y a cada instante. Tu amigo y hermano Darinel. Bendiciones.